Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversando con mi GPT. Hola a toda la audiencia y bueno, bienvenidos a un nuevo análisis a fondo. Hoy queremos empezar enviando un saludo inmensamente especial y muy afectuoso a toda la audiencia de Latinoamérica. Ujú. Sabemos que apoyan nuestro contenido siempre, semana tras semana, y el tema que vamos a desgranar hoy pues les toca muy de cerca. Sí, totalmente. Un abrazo enorme desde aquí. Es un público que además está viviendo esta revolución en primera línea, o sea que les va a resultar interesantísimo. Eso es. A ver, vamos a poner las cartas sobre la mesa desde ya. Hoy nos embarcamos en un viaje al conocimiento para entender cómo las stablecoins, las criptomonedas estables, están construyendo el puente definitivo. Y cuando digo definitivo me refiero a un vehículo financiero real que conecta la banca tradicional, la del dinero fiat de toda la vida, con las finanzas descentralizadas, donde el modelo monetario pues, estaría representado por Bitcoin y ecosistemas como Ethereum. Claro. Y hay que decir que es una visión que, bueno, no es precisamente la favorita del statu quo, ¿eh? Las finanzas tradicionales, los bancos centrales o instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco de Pagos Internacionales o el propio Banco Central Europeo y la Reserva Federal, pues no terminan de aceptarlo abiertamente. Ya, les cuesta soltar el control. Exacto. Pero tampoco es ningún secreto que la adopción de Bitcoin y de esta tecnología por parte de grandes instituciones financieras multinacionales e incluso gobiernos, pues es cada día más evidente. Ya no se puede tapar el sol con un dedo. Totalmente de acuerdo. Y para analizar todo esto, hoy tenemos unos documentos espectaculares. Por un lado, un informe súper exhaustivo de Polygon Labs sobre pagos transfronterizos empresariales y por otro, un artículo clave de James Murillo Longas. Nuestra misión hoy es entender exactamente qué está pasando en las tripas del sistema financiero global. Y lo verdaderamente fascinante aquí es el cambio de paradigma. Porque, a ver, quien nos escuche podría pensar que al oír la palabra criptomoneda vamos a hablar de volatilidad, de gráficos subiendo y bajando o de pura especulación. Ujú. Pero nada más lejos de la realidad. El gancho de este análisis, la misión de hoy, es comprender cómo esta tecnología de liquidación está desbancando al todopoderoso sistema SWIFT. Estamos hablando de reducciones de costes de hasta un 50%, y vamos a ver por qué Latinoamérica se ha convertido en el epicentro de esta revolución. Vale, pero antes de correr tenemos que saber andar. Para entender la magnitud de la solución, primero hay que entender el problema. Y también, por si alguien en la audiencia no está del todo familiarizado, me gustaría que hiciéramos una pequeña pausa. ¿Qué es exactamente una stablecoin? Porque claro, se habla mucho del término, pero a veces el concepto básico se nos escapa. Pues es fundamental sentar esa base. De forma muy llana, un stablecoin es un token digital que vive en una red blockchain. Pero a diferencia del Bitcoin tradicional, cuyo precio fluctúa constantemente, el valor de una stablecoin está anclado de forma fija, o sea, uno a uno, con una moneda tradicional. Generalmente el dólar estadounidense, ¿no? Eso es, casi siempre el dólar. Es decir, no sube ni baja por la especulación. Es literalmente un dólar digital. Y aquí hay un punto histórico importante que mencionan los textos. Al principio, la utilización masiva de estas stablecoins vino por parte de los traders. Ah, claro, para operar más rápido. Exactamente. Requerían haber cambiado dinero fiat por cripto en los exchanges para poder programar sus bots de inversión. Así podían comprar y vender en instantes precisos, 24 horas al día, los 365 días del año sin tener que pasar por los lentos procesos bancarios tradicionales cada vez que querían asegurar ganancias en dólares. Es decir, un dólar digital que viaja por Internet sin pedir permiso al reloj ni a la sucursal del banco. Me parece una definición perfecta. Y esto nos lleva de lleno al corazón del problema que intentan resolver hoy en día. Para ilustrar lo roto que está el sistema transfronterizo de pagos tradicionales, me gustaría usar una analogía muy visual para quien nos escucha. A ver, cuéntame. Imaginemos que una empresa necesita enviar un paquete urgente a otro país. Pero hay una trampa enorme. El sistema te obliga a que ese paquete pase por 5 empresas de mensajería diferentes. Madre mía. Y cada una de esas empresas abre el paquete, saca una pequeña comisión, vuelve a cerrarlo y para colmo lo retiene en su almacén un par de días antes de dárselo a la siguiente furgoneta. Es un proceso arcaico, lentísimo y carísimo. Pues
Ese es el sistema SWIFT hoy en día, un dinosaurio que se resiste a extinguirse. Es que esa analogía es brillante porque ilustra con una precisión quirúrgica lo que ocurre en lo que el sector llama la banca corresponsal. Si miramos los datos duros que nos aporta el informe de Polygon Labs, el status quo de las finanzas sufre de 4 ineficiencias estructurales gravísimas. La primera, y la más evidente, son las comisiones directas. ¿Las tarifas planas de toda la vida? Exacto. Los bancos estadounidenses cobran entre 25 y 50 dólares simplemente por hacer clic. Por dar nombres concretos, Chase cobra 40 dólares por una transferencia digital internacional y Wells Fargo 25. Y ojo, a eso hay que sumarle que el banco receptor deduce automáticamente otros 10 o 20 dólares más. O sea que antes de que el dinero empiece a moverse de verdad ya se han evaporado 50 dólares. Y eso es solo la punta del iceberg, ¿verdad? Porque los documentos señalan que el verdadero coste suele estar oculto. Ahí le has dado. El segundo punto crítico es el margen oculto de divisas, el famoso FX spread. Los bancos casi nunca utilizan el tipo de cambio real del mercado. Le añaden un margen comercial que suele oscilar entre el 2 y el 5%. Tela. Fíjate en esto. En una transferencia empresarial rutinaria de 50.000 dólares, con un margen del 2,7%, se esfuman 1.350 dólares en costes de conversión invisibles. Dinero que desaparece en el éter. 1.350 dólares perdidos en una sola operación. Si multiplicamos eso por las decenas de transferencias que hace una empresa mediana al año, es un agujero negro en su cuenta de resultados. Pero claro, el paquete de nuestra analogía todavía tiene que pasar por los intermediarios. Así es. La tercera ineficiencia sangrante. Las transferencias SWIFT pasan por una cadena de bancos globales como si fueran peajes de autopista. Cada intermediario deduce lo que irónicamente llaman comisiones sorpresa, que van de 15 a 50 dólares por paso. Y ni el banco emisor ni el receptor saben cuántos intermediarios va a haber en la ruta. Claro. Entonces, es materialmente imposible saber la cantidad exacta que le va a llegar a tu proveedor. Envías el dinero y cruzas los dedos. Pero de los 4 puntos que desgranan los informes, creo que el último es el que más duele a nivel financiero, que es el secuestro del capital. El float, sí. El capital inmovilizado. Una transferencia tarda de 2 a 5 días hábiles en llegar. Si una empresa mueve, digamos, 10 millones de dólares al mes, significa que tiene hasta 2,5 millones en el limbo constantemente. Dinero que no genera rentabilidad y que solo en coste de oportunidad le cuesta a la empresa entre 75.000 y 125.000 dólares anuales. Y aquí los documentos mencionan las cuentas Nostro. ¿Podrías aclarar qué es esto exactamente para la audiencia? Claro. Para que este sistema tan lento funcione un poco mejor, los grandes bancos están obligados a mantener cuentas prefinanciadas, llamadas cuentas Nostro, en bancos extranjeros. Es decir, un banco de Estados Unidos tiene que tener millones de pesos aparcados permanentemente en México, solo por si algún cliente quiere enviar dinero. Esto inmoviliza miles de millones de dólares a nivel global. Bueno, visto el panorama, la conclusión de este primer bloque es demoledora. Sumando todo esto, los corredores tradicionales en la región de Latinoamérica roban entre el 2 y el 7% del valor de cada transacción. Es un impuesto a la ineficiencia. Y aquí es donde las stablecoins entran como el puente perfecto. Hay una cita de Murillo Longas que dice textualmente: las stablecoins no compiten con el trading de criptomonedas, compiten con SWIFT y los bancos corresponsales. Esa frase lo resume todo. Redes como Polygon están eliminando a los intermediarios. Y aquí entra un concepto técnico fascinante: la liquidación atómica. Que suena a ciencia ficción, la verdad. ¿A qué se refieren con esto? Significa que la transacción es binaria. O se completa en su totalidad al instante, o no ocurre. No hay dinero atascado durante 3 días. Esto reduce el tiempo de liquidación a segundos, funciona 24 horas y elimina la necesidad de esas millonarias cuentas Nostro. Claro, pero vamos a los números, porque las empresas se mueven por la cuenta de resultados, no por la belleza de la tecnología. ¿Cuál es el impacto real? Los datos son concluyentes. Según una encuesta de la consultora EY de 2025 y el informe de BBNK de 2026, los usuarios empresariales están viendo reducciones totales de costes operativos de entre el 30 y el 50%. Y en el corredor de Estados Unidos a México, Mizuho reporta que las comisiones han bajado a menos del 1%. Reducir los costes a la mitad es una ventaja competitiva brutal. Y esto nos lleva al epicentro de este boom: Latinoamérica. Y aquí hay un contexto macroeconómico clave.
En economías hiperinflacionarias, como los casos tan duros de Venezuela y Argentina, acceder a una moneda fuerte siempre ha sido una necesidad. Totalmente. Las stablecoins han tenido una aceptación masiva como refugio, pudiendo cambiar la moneda local de forma ágil y con mínimas comisiones a un dólar digital. Quien nos escucha desde allí sabe perfectamente lo vital que es proteger el poder adquisitivo y, al mismo tiempo, esto incentiva la adopción de alternativas de inversión en finanzas descentralizadas. Es que la TAM se levanta como un gran usuario de stablecoins prácticamente como nueva moneda de circulación. Y lo fascinante es ver a los gigantes financieros de la región cruzando este puente. Por ejemplo, BTG Pactual, el mayor banco de inversión de Latinoamérica, ya emite su propia stablecoin, BTG Dol. Un banco tradicional puro y duro. Exacto. O el grupo Brasa expandiendo su stablecoin respaldada en reales brasileños en la red de Polygon. Y en el sector fintech, Nubank ha integrado la stablecoin USDC de tal forma que 1 de cada 4 nuevos inversores en cripto en su plataforma la elige como primera opción. Y si miramos el envío de remesas internacionales, que es un salvavidas para muchísimas familias, reducen al mínimo posible esa fricción y esos plazos de espera de hasta una semana. Bitso procesó 6.500 millones de dólares en remesas entre Estados Unidos y México en 2024, el 10% de todo el corredor. Es una barbaridad. Y casos como Félix Pago, que procesan liquidaciones directamente a través de WhatsApp. Para un usuario normal, es tan simple como abrir un chat y por detrás corre una red blockchain ultra eficiente. Es la magia de invisibilizar la tecnología. Y todo esto respaldado por infraestructuras como Condit, que ya mueve 10.000 millones en volumen anualizado. Pero creo que el dato rompedor es el del Banco Central de Brasil, ¿no? Sin duda. Informan que más del 90% del volumen de transacciones cripto en el país ya está denominado en stablecoins, enfocado en pagos transfronterizos y tesorería. Esto ya no es especulación. Ya, pero al escuchar que se mueven miles de millones, surge una duda razonable. ¿Cómo se sostiene esto legalmente? Las corporaciones necesitan seguridad jurídica. Y la tienen. La regulación ha legitimado este puente financiero. Aquí hay un contraste fascinante desde el punto de vista regulatorio y político que analizan las fuentes. En Estados Unidos, la legislación reciente ha oficializado el uso de stablecoins con respaldo en bonos de deuda americana. Y sin entrar en valoraciones, los textos señalan que esto se percibe como una jugada brillante de la administración Trump. Básicamente, apuntala la demanda de deuda americana usando stablecoins, pero deja toda la responsabilidad legal de emisión, tecnología y ciberseguridad en manos de empresas privadas. Claro, en lugar de asumirlo el propio gobierno. Exacto. Es un enfoque radicalmente opuesto al que era la propuesta del gobierno de Biden, que consistía en que la propia Reserva Federal emitiera y gestionara una moneda digital del Banco Central, una CBDC americana. La actual ley Genius establece un marco federal estricto para las empresas privadas, exigiendo reservas 1 a 1 y cumplimiento contra el blanqueo de capitales. Es decir, el dólar sigue siendo el rey, pero la infraestructura la ponen los privados. Y en Latinoamérica, los reguladores tampoco se han quedado atrás. Para nada. En Brasil, el Banco Central ha emitido resoluciones efectivas en 2026 que clasifican estas transacciones directamente como operaciones de divisas extranjeras, con el mismo rigor que las tradicionales. Y en México operan bajo la ley FinTech. El salvaje oeste se ha terminado. Vale, vamos a hacer una pausa para conectar todo esto con la vida diaria de quien nos escucha. ¿Por qué debería importarnos? Porque si las empresas pagan un 50% menos para mover dinero y gigantes como Visa, Mastercard o JP Morgan ya usan esta infraestructura, esto acaba abaratando los productos, los servicios y, por supuesto, las remesas para el consumidor final. Es la democratización de la eficiencia financiera. Eso es, el fin de los peajes invisibles. Y para cerrar este viaje al conocimiento, me gustaría dejar una reflexión sobre la mesa que no hemos debatido hoy, pero que surge de los datos. Adelante. Si la banca tradicional pierde la exclusividad de estas transferencias y empresas como JP Morgan ya no necesitan tener 25 millones de dólares bloqueados en cuentas Nostro por todo el mundo, ¿hacia dónde se moverá toda esa inmensa cantidad de capital liberado? ¿Cómo va a transformar eso el crédito global en los próximos años cuando ese dinero empiece a fluir hacia la economía real? Menuda reflexión para dejarnos pensando. Una inyección de liquidez masiva impulsada por pura eficiencia tecnológica. Es fascinante. Y bueno, con este tremendo pensamiento llegamos al final de nuestro análisis a fondo de hoy. Ha sido un verdadero privilegio desentrañar con ustedes el presente y el futuro del dinero programable.
El placer ha sido mío. Una charla estupenda. Queremos despedirnos agradeciendo profundamente a toda la audiencia, especialmente por quedarse con nosotros hasta el mismísimo final del análisis. Si les ha parecido valiosa esta información, les pedimos que apoyen el contenido dejándonos un like. Y que se suscriban, claro. Exacto. Y sobre todo, anímense a compartirlo con cualquier persona que pueda encontrar interesante este viaje al conocimiento compartido. Gracias por escuchar y hasta la próxima. Gracias por acompañarnos hasta el final. Suscríbete, déjame y comparte el contenido con tus amigos. ¡Chao!